Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha generado mucho, pero mucho debate y especulación. Hoy vamos a hablar de esa frase que se ha vuelto casi un mantra para muchos: desmiente a Demet, no estaba a mi lado. ¿Qué significa realmente? ¿Quién es Demet en esta historia? ¿Y por qué esta simple frase ha provocado tantas interpretaciones y, sobre todo, tantos malentendidos? Vamos a sumergirnos en esto y a tratar de poner un poco de luz sobre el asunto. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La frase desmiente a Demet, no estaba a mi lado, es una joya en sí misma. Nació como muchas cosas hoy en día, en el vasto universo de las redes sociales, y rápidamente se propagó como la pólvora. Pero, ¿cuál es su origen exacto? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a empezar por el principio. Aparentemente la historia tiene sus raíces en una situación personal de alguien, o al menos eso es lo que se ha rumoreado y difundido. La clave está en la desmentida, y en el no estaba a mi lado. Esto sugiere que hubo una expectativa, una creencia o quizás hasta una acusación de que Demet estaba presente o involucrado en algo, y la persona en cuestión, a través de esta frase, está aclarando que eso no fue así. La pregunta del millón es: ¿quién demonios es Demet y por qué su supuesta ausencia es tan relevante? Podemos teorizar mucho sobre quién es Demet. Podría ser una persona real, un amigo, un familiar, un colega. Podría ser una figura pública, un personaje de ficción, o incluso una metáfora para algo más abstracto. La belleza y a la vez la frustración de estas frases virales es su ambigüedad. Permiten que cada uno proyecte sus propias experiencias y entendimientos. Sin embargo, en el contexto que ha circulado parece apuntar a una situación donde se esperaba cierto apoyo, cierta compañía, o quizás una confirmación de algo, y Demet, la figura central de esta expectativa, brilló por su ausencia. La parte de desmiente a Demet es la que añade el picante. No es solo un simple no estaba, es una declaración activa de negación. Implica que hubo una afirmación previa, un rumor o una historia que situaba a Demet en una posición específica, y ahora se está corrigiendo esa información. Es como decir: lo que se dijo sobre Demet y su presencia a mi lado, eso es falso. Y esto, damas y caballeros, abre un abanico de posibilidades. ¿Fue una situación de crisis? ¿Un momento de debilidad donde se necesitaba apoyo? ¿Una controversia donde la presencia de alguien podría haber cambiado el rumbo? Pensemos en algunos escenarios posibles para ilustrar esto. Imaginen que alguien está pasando por un momento difícil, como una ruptura amorosa, un problema familiar o una situación laboral complicada. En estos momentos, uno tiende a buscar el apoyo de sus seres queridos. Si alguien afirma que en ese momento de vulnerabilidad, un amigo llamado Demet estaba allí para él, consolándolo, aconsejándolo, o simplemente brindando su presencia, y la persona afectada luego dice desmiente a Demet, no estaba a mi lado, está negando categóricamente esa afirmación. Está diciendo que a pesar de lo que se haya dicho o creído, esa persona no estuvo presente cuando más se le necesitaba. Esto puede generar mucha incomodidad, decepción e incluso dolor. Otra interpretación podría ser en un contexto más público o profesional. Supongamos que hay un proyecto importante, una presentación crucial, o un evento de alto perfil. Si se difunde la idea de que cierto personaje influyente, llamémosle Demet, estaba apoyando activamente la iniciativa o al protagonista, y la persona declara desmiente a Demet, no estaba a mi lado, está disociándose de esa supuesta influencia o apoyo. Podría ser una forma de decir: no se atribuyan a Demet logros o respaldos que no existieron, o inversamente, no se culpe a Demet de las consecuencias si no estuvo realmente involucrado. La ambigüedad de la frase es precisamente lo que la ha hecho tan pegadiza y a la vez, tan susceptible a la mala interpretación. Sin un contexto claro, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Y en las redes sociales, las suposiciones a menudo se convierten en verdades absolutas en cuestión de horas. Vemos esta frase y de inmediato empezamos a especular: ¿quién es Demet? ¿Qué pasó? ¿Fue una traición? ¿Fue un abandono? Lo interesante aquí es el poder de la narrativa.
La persona que pronuncia la frase está tomando el control de su propia historia, o al menos intentándolo. Está refutando una narrativa que quizás no le favorece o que simplemente no es cierta. Pero al hacerlo de una manera tan concisa y enigmática, invita a la especulación. Y ahí es donde reside su genialidad viral. Crea intriga. Crea drama. Y nosotros, como espectadores, nos encanta ser parte de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación clara. Cuando se trata de nuestras relaciones, tanto personales como profesionales, ser transparentes y directos evita muchos malentendidos. Si alguien no estuvo a tu lado, dilo. Si alguien te apoyó, reconócelo. La ambigüedad puede ser un arma de doble filo. Segundo, la cautela con los rumores y las narrativas no verificadas. En la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz, pero la verdad a menudo se queda rezagada. Antes de aceptar algo como cierto, especialmente cuando involucra a personas y sus relaciones, es fundamental intentar verificar la información o al menos ser escéptico. Tercero, el poder de la presencia. La frase "no estaba a mi lado" resalta la importancia de la compañía, del apoyo, de sentir que alguien está ahí para ti en los momentos clave. Ya sea un amigo fiel, un familiar cariñoso o un colega comprometido, la presencia de las personas que nos importan puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Y volviendo a Demet, ¿quién sabe quién es? Podría ser un hombre, una mujer, un concepto. Lo importante es la dinámica que la frase describe, la expectativa de presencia versus la realidad de la ausencia. Es una tensión fundamental en muchas relaciones humanas. La necesidad de sentirnos vistos, apoyados y acompañados. Podríamos incluso pensar en ello en un plano más filosófico. ¿Cuántas veces hemos sentido que ciertas personas no estaban a nuestro lado cuando las necesitábamos? No solo en términos físicos, sino emocionalmente, en el apoyo a nuestras decisiones, en la validación de nuestros sentimientos. La frase de Demet, en su esencia, habla de esa decepción, de esa ausencia de un apoyo que se daba por sentado o que se esperaba. La viralidad de esta frase también nos habla de la naturaleza humana. Nos gusta el drama, nos gustan los misterios, nos gusta especular sobre la vida de los demás. Y cuando algo se vuelve popular tendemos a adoptarlo, a usarlo en nuestras propias conversaciones, a veces sin entender completamente su origen o su significado profundo. Es posible que la persona que originó esta frase simplemente estuviera expresando una frustración muy específica en un momento dado. Quizás se sentía decepcionada por alguien llamado Demet, y esta fue su manera de expresar esa decepción de forma pública, sin entrar en detalles escabrosos. Y el público, al encontrarla tan intrigante, la adoptó como un meme, una expresión para cualquier situación donde sintieran que alguien no les apoyó. Pensemos en la cantidad de interpretaciones que podemos darle. Podría ser una crítica a la superficialidad de las amistades en redes sociales. Podría ser una queja sobre la falta de compromiso en las relaciones. Podría ser simplemente una broma interna que se hizo pública y que resonó por alguna razón. La clave está en la resonancia. Porque esta frase, entre tantas otras que surgen cada día en Internet, se quedó con nosotros. Y creo que la razón es esa universalidad del sentimiento. Todos en algún momento hemos sentido que alguien no estuvo a nuestro lado. Hemos esperado un gesto, un apoyo, una palabra, y no ha llegado. La frase de Demet encapsula esa experiencia de una manera concisa y memorable. Y la parte de desmiente le da un toque de empoderamiento. Es como si la persona estuviera reclamando su verdad, corrigiendo la narrativa que otros han construido. Es un acto de autoafirmación, aunque sea de una manera un poco indirecta. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy es que la frase "desmiente a Demet, no estaba a mi lado", es mucho más que una simple declaración. Es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a la forma en que construimos narrativas, a la importancia de la comunicación y a la universalidad de la necesidad de apoyo. Si bien el misterio de quién es Demet y el contexto exacto de la situación probablemente seguirán siendo objeto de especulación, el mensaje subyacente de la decepción ante la ausencia de apoyo es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué interpretan ustedes de esta frase? ¿Han vivido alguna situación similar donde sintieron que alguien no estaba a su lado? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir juntos sobre este tema tan interesante.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Si les gustó, por favor, regálenme un gran like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a la conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.